Buenos días. Ante todo agradecer a la Asociación EBPS Fabri por haberme invitado a dar la charla. Y bueno, ya una charla que empieza con una pregunta ya se prevé que es controvertida. Digamos que si el tratamiento fuese fácil, fuesen unas pastillas, como ha dicho el doctor Meta, pues y encima no fuesen muy costosas, quizás ya no existiría esta charla, ¿no? Ya diríamos diagnóstico de Fabry, pues lo tratamos. Pero como ya hemos visto que no es así, pues es un tema controvertido. Bueno, como ya esto ya han explicado, el defecto de alfa-galactosidasa, el gen, lo que solo quería poner esta diapositiva para remarcar que aquí vemos los hombres en rojo que están más afectos y las mujeres portadoras. Esto solo es para recordar una vez más que hombres y mujeres están afectos, las mujeres menos, suelen estar menos afectas, básicamente suelen empezar más tarde los síntomas. Y hay, como ya ha dicho la doctora Coy, pues debido a que uno de los dos cromosomas X está inactivado, los síntomas que presentan son muy variables, desde muchos síntomas desde jóvenes hasta casi no síntomas en su vida. Bien, ya hemos dicho más o menos que los síntomas principales y signos del Fabry son a nivel neurológico, en forma de accidentes vasculares cerebrales, hipertrofia cardíaca, déficit de sudoración, insuficiencia renal, angioqueratomas y dolores sacros, entre otras cosas. Pero ¿qué ocurre en esta enfermedad? La calidad de vida es perfecta al inicio de la vida y se va deteriorando, a falta de tratamiento, todo esto, se va deteriorando a lo largo de la vida, paralelamente al aumento de los síntomas. Vemos aquí que los dolores son típicos en los jóvenes, mientras que la afectación de órganos vitales, como es el riñón, el sistema nervioso central, o sea, el cerebro y el corazón, empiezan de forma algo más tardía. Primero el riñón, porque la afectación es como más insidiosa, primero se puede detectar de forma muy precoz. Aquí a destacar, bueno, que la afectación renal, yo como nefróloga insisto un poco, el cardiólogo ha insistido en lo suyo, pues yo insisto en lo mío. Bueno, suele debutar con déficit de concentración, pérdida de proteínas y desarrollo de insuficiencia renal progresiva. Y aquí quiere destacar que el 12% de pacientes con Fabry en tratamiento renal sustitutivo, sea diálisis o trasplantes, son mujeres. Por tanto, evidentemente es un porcentaje bajo comparado con los varones, pero bueno, no es despreciable. O sea, tengamos en cuenta que las mujeres pueden llegar a diálisis y trasplante. Y en cuanto a la evolución de la enfermedad, vemos qué distinto es 17 años, esto es una biopsia renal, donde no hay fibrosis, el riñón está en muy buenas condiciones, solo que tiene, pues aquí no se ve muy bien, pero hay unas redonditas transparentes que son los depósitos de GB3. Mientras que en un riñón de un paciente con Fabry de edad más avanzada, joven, pero de edad más avanzada, pues hay mucha fibrosis, hay mucho daño irreversible en el riñón. Tanto en el Fabry como en cualquier otra enfermedad renal, el daño renal es irreversible, se puede frenar, pero lo que no pasa nunca es que un paciente con insuficiencia renal establecida deje de tenerla en una enfermedad crónica. En ninguna enfermedad renal ocurre, ni en el Fabry tampoco. Aunque se trate, se puede enlentecer, pero no se va a evitar del todo. Bien, pues la enfermedad de Fabry es una enfermedad con suerte, porque tiene tratamiento, y no un tratamiento de estos raros como puede ser un caldo de rana que lo cura todo, sino que tenemos 2 fármacos que funcionan y desde hace ya unos años y hemos tenido pues muy buena experiencia con estos fármacos. Ya han hablado mucho y he sacado varias diapositivas que tenía de estos fármacos, solo decir, bueno, pues Replagal y Fabracime, los 2 aprobados. Las dosis aprobadas es de 0,2 miligramos kilo de Replagal y las recomendaciones de la infusión en 40 minutos y de Fabracime al menos en 2 horas, decían, en 1 miligramo kilo de peso, pero el año pasado a finales se aprobó también, que está en la ficha técnica, la dosis de 0,3 miligramos kilo y 0,5 miligramos kilo para Fabracime. Bien, me centraré en lo que decimos de indicaciones para tratamiento, cuándo debe tratarse en el tratamiento que tenemos ahora, que es el de reemplazamiento enzimático. Hay otros, entre ellos las chaperonas, en estudio,
que el día que dispongamos de ellos probablemente todo el discurso cambiará, que es muy probable. O sea, si hay otro tipo de tratamiento, quizás esto seguramente cambiará. Pero de momento nos centramos en lo que tenemos, que es el tratamiento de reemplazamiento enzimático con Replagal o Fabracime. Tanto para un fármaco como para otro, con Fabracime como para Replagal, se han hecho estudios, se han demostrado su eficacia, esto no lo ponemos en duda. A nivel del riñón se ha visto claramente que antes y con el tratamiento disminuyen estos depósitos, se limpia bastante el riñón, el corazón en general, distintos órganos de esta sustancia GB3. También se ha visto que el deterioro de la función renal, la pérdida de riñón, digamos, año a año, disminuye con el tratamiento. Esto, por ejemplo, es los resultados de un estudio después de 3 años en reemplazamiento enzimático, es del FOS. La tasa de deterioro sin tratamiento se dice que está sobre 10 mililitros minuto año. Esto quiere decir un 10% para así números claros de pérdida de riñón por año. Mientras que con el tratamiento pues baja a 2,2 en varones y 1,1 en mujeres, con lo cual pues bueno, de 10, 12 que era lo que se decía esto, sin tratamiento pues realmente está muy bien. De todas maneras esto, si ahora estuviesen aquí nefrólogos, les tendría que decir que esto es muy general, no es lo mismo empezar el tratamiento cuando el riñón funciona perfecto que cuando funciona mal, y la pérdida de función del riñón es mucho más rápida cuando ya funciona mal que cuando funciona bien. O sea que bueno, estos son números muy generales. El mensaje es que enlentece la progresión de la enfermedad. Se ha visto claramente que respecto a placebo disminuye la probabilidad de tener afectación neurológica, cardíaca, renal, o sea que realmente son muy efectivos. ¿Y qué pacientes se beneficiarán del tratamiento? Pues si los tratamos de forma precoz, se evitará el depósito de GB3, con lo cual, en principio, los órganos estos vitales importantes deberían no verse afectados. Pero bueno, ¿qué ocurre si el diagnóstico se hace o el acceso al tratamiento se hace de forma más tardía? Pues entonces lo que tratamos es frenar este daño de riñón, corazón, cerebro. O sea, si ya, pues que se retrase la entrada en diálisis, si es que tiene que ser así, que el corazón no se haga más grande, digamos, y bueno, y que no hayan no hayan embolias, que lo que llamamos, que no es embolia exactamente, pero para que me entiendan sería como lo que le llamamos embolias, accidentes vasculares cerebrales. Y ya en una fase más avanzada donde dices, pues bueno, ya están en diálisis o trasplantados o hay mucha afectación cardíaca y tal, bueno, como es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo, aunque un órgano esté especialmente afectado, pues como los demás se pueden seguir afectando, siempre mejorará la calidad de vida y disminuir el riesgo cardiovascular el dar el tratamiento. Pero realmente las expectativas de tratamiento dependen mucho del daño de estos órganos vitales en el momento del inicio del tratamiento. Por lo tanto, claramente es un tratamiento con un beneficio clínico, que no dudaríamos en darlo, con una protección renal que evitaría la diálisis, mejoría cardíaca que evitaría fallo cardíaco, mejoría a nivel del sistema nervioso central, evitaría accidentes vasculares cerebrales y en general mejora la calidad de vida. Bien, esto ya lo hemos visto también, pero aquí lo explicaré un poco con más de detalle, porque realmente son a qué nos cogemos para poner un tratamiento de estos, ¿no? Es un tratamiento endovenoso, cada 2 semanas, de por vida, costoso, que bueno, nos lo hemos de pensar 2 veces antes de ponerlo. No es lo mismo pues una sospecha de una infección de orina y pues una semana de antibiótico, no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Aquí, si para una infección de orina queremos tener un cultivo de orina y hacerlo bien, pues para esto aún más, ¿eh? Queremos estar seguros que lo que tratamos es la enfermedad y no otros síntomas o cosas que pasan. Claro, los criterios mayores: un dolor intenso, una proteinuria, más de 300 quiere decir proteinuria, filtrado glomerular menos de 80. Esto quiere decir que el riñón funciona menos del 80%, para que nos entendamos, que es cuando consideramos que hay insuficiencia renal. Que hay cardiopatía isquémica, quiere decir que no llega bien la sangre a las arterias coronarias del corazón, que el corazón está grande, que hay alguna arritmia del corazón, estas
palpitaciones, pero no palpitaciones como podemos tener cualquiera, sino una arritmia comprobada por cardiólogos con estudios electrofisiológicos y demás, y signos o síntomas de afectación del sistema nervioso central, pues que se haya tenido una embolia o sino que se haya hecho una resonancia o así, que se vean claramente problemas. Pero esto diríamos que es relativamente fácil, es todo es todo menos el dolor, que es lo único que es subjetivo, todo lo demás es muy objetivo y muy claro. Aquí es cuando ya se complica mucho más la cosa. Vértigo puede ser de muchos orígenes, dolor abdominal, diarrea y vómitos, igual, difícil a veces llegar a atribuir esto a la enfermedad de Fabry. Puede ser, pero claro, hay muchos motivos por lo que una persona puede tener dolor abdominal, diarrea y vómitos. Cansancio, ya se puede imaginar lo difícil que es si una persona solo tiene cansancio atribuirle a la enfermedad. Fiebre, bueno, esto depende, a veces sí, si se descartan otras causas. Sordera, bueno, más que sordera sería déficit de audición, ¿eh? No, sordera total no ocurre esto, no suele ocurrir. Y microalbuminuria, que de todos estos sí que es el más objetivo, porque esto es un análisis de orina y se ve. Con lo cual aquí ya empezamos a ver que bueno, en algunos casos no hay dudas, pero en otros es un poco más difícil, ¿eh? Porque decimos 2 criterios menores, pero imagínense una persona que tiene diarreas de forma relativamente frecuente y se siente cansada. Bueno, pues puede ser que tenga un colon irritable, que es lo más frecuente por motivo de tener diarreas, y cansancio es algo que, bueno, que todos tenemos, y algunos lo manifiestan más y menos, y a veces cuando se sabe que se tiene una enfermedad hay una tendencia a atribuirle a esa enfermedad. O sea, yo me dedico a los riñones, pues cuando alguien sabe que tiene algo de riñón, aunque le funcionen perfectamente los riñones, ya no digo el Fabry, que afecta a muchos órganos, pero solo con saber que tiene una enfermedad de riñón que quizás en 40 años le da problemas, cualquier cosa se piensa que puede ser por esa enfermedad, lo piensa el paciente. Me ha salido no sé qué en la pierna, o me duele la cadera, o tengo dolores de cabeza. Claro, no tiene que ver con la enfermedad. Eso es algo muy común, que cuando uno sabe que tiene una enfermedad, cualquier cosa que ocurre tiende, lógicamente, con todo el sentido, a relacionarla con la enfermedad. Pero bueno, ahí está nuestra labor de intentar, muy difícil a veces discernirlo. En definitiva, el mensaje sería tratar a cualquier paciente con signos o síntomas atribuibles a la enfermedad. Veremos qué es un signo y qué es un... ¡Uah! No he hecho nada, ¿eh? Es la segunda vez que se cae. O sea... A ver, un síntoma es lo que explica el paciente, lo que nota, ¿eh? Dolor, fiebre, cansancio, diarrea, déficit de audición. Bueno, el déficit de audición se puede objetivar, también se puede hacer un estudio. Diríamos, son lo que explica el paciente. Y los signos son lo que no explica, pero nosotros tenemos medios de detectarlo. Pérdida de proteínas en la orina, pérdida de microalbúmina, quiere decir una manera muy fina de mirar pérdidas de proteínas, que se pierde muy, muy, muy poquito, pero que ya eso nos indica que ese riñón está un poco afectado. El ecocardiograma, donde nos mide las paredes del corazón, vemos si están engrosadas. La resonancia craneal, donde a pesar de no tener ningún síntoma se pueden ver defectos a nivel del cerebro por culpa de la enfermedad. Lo que he dicho antes, estudios como un electrocardiograma, pero más sofisticado para ver si hay arritmias. Pues bueno, estos son, digamos, lo que explica el paciente, y esto los que sí que se pueden objetivar. Muchos de estos son a veces muy claros y otros son complejos de atribuir a la enfermedad. Que están, no hay duda. Que es por la enfermedad, es ahí donde tenemos muchos problemas a veces. Y bueno, hay muchas cuestiones abiertas. Esto no es que, bueno, un poco ya lo han comentado, ¿no? Pero el nivel de dosis, ¿qué dosis se debe dar al inicio? ¿Es lo mismo, la misma dosis a una paciente de 18 años que tiene solo un poquito de pérdida de albúmina del riñón, que a uno de 40 y pico que tiene el corazón grande, que ha tenido una embolia, digamos, y tiene el riñón mal? No sabemos. La misma dosis, claro, hay relativamente pocos estudios, es una enfermedad rara.
Si esto fuese como la diabetes, se habrían hecho estudios con miles de pacientes y todo esto estaría clarísimo. Pues se diría, pues empieza con dosis altas en tal caso, se rebaja tanto, de mantenimiento se tiene a tal dosis. Bueno, en este caso es muy difícil, es muy difícil. Nos atenemos a los ensayos clínicos que se han hecho y de momento es lo que vamos haciendo. Pero, ¿por qué no? Se puede vislumbrar una cierta individualización de dosis, ¿no? Según afectación. Tampoco conocemos muy bien los factores que determinan cómo responden al tratamiento los distintos órganos y tejidos del organismo. Hasta qué punto son reversibles o no estos depósitos en los distintos órganos. Esto ya lo dejo para el doctor Pintos. Lo de las mujeres, tratamiento en mujeres, la verdad es que ya verán que no lo distingo mucho, porque signos o síntomas para los dos, que unos más tarde que los otros, pues bueno, pero se aplica a los dos, ¿eh? Y también lo que hemos comentado ya, de la dificultad de monitorizar la efectividad del tratamiento. También ya se ha dicho un poquito que el tratamiento, estamos diciendo dar el tratamiento, discutimos cuándo, a quién dar el tratamiento de reemplazamiento enzimático, pero es que eso es una cosa solo, ¿eh? En el Fabry hay que tratar, por ejemplo, si hay insuficiencia renal, los huesos, la anemia, la presión, hay que hacer una dieta específica. En general, los pacientes con Fabry tienen que tener una protección del endotelio con antiagregantes tipo el Plavix o la aspirina, estatinas para el colesterol suele ser necesario y desde luego IECAS o ARA2, que son estos fármacos que inhiben el sistema renina-angiotensina, disminuyen la proteinuria y protegen riñón, corazón, también están muy indicados. O sea, no pensemos que solo poner el enzima ya vale, hay que mirar un montón de cosas y ayudar al enzima. Por lo tanto, ante la pregunta que nos habíamos hecho, ¿debe recibir tratamiento enzimático sustitutivo un adulto afectado por Fabry asintomático? La pregunta tiene gazapo ya, porque como dice asintomático, quiere decir que no tiene síntomas. Entonces, toda aquella primera columna de que dolor, cansancio, diarreas, se obvia la pregunta. Y diríamos, pues sí, si tiene signos atribuibles a la enfermedad. Esto es un poco juego, en realidad es lo que hemos dicho. Si hay signos o síntomas que realmente los podemos atribuir a la enfermedad, sí que hay que tratarlo, ¿eh? Si la enfermedad fuese, si el tratamiento fuese pastillas baratitas y fáciles de tomar, con un diagnóstico de Fabry ya se lo daríamos. Ahora la verdad es que queremos que tenga algún signo o síntoma de la enfermedad. Esto es mucho más problemático en mujeres. Los varones difícilmente los diagnosticaremos de Fabry y nos cabrá ninguna duda porque todos tienen signos o síntomas atribuibles en la enfermedad. O sea que aunque digo que vale para todos, realmente la duda se plantea mucho más en mujeres. Bueno, y decir que esto no es el final, tenemos tratamiento, no es el final, ni es el principio del final, sino que es el final del principio. Queda mucho por saber y mucha experiencia por adquirir y nuevas perspectivas de tratamientos y bueno, la verdad es que es esperanzador, pero aún hay preguntas abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Torra, perdón. Creo que ha sido muy clara en la exposición. ¿Alguna pregunta para la doctora Torra? Esto del tratamiento enzimático para las personas que tienen Fabry asintomático, prescindiendo de la edad que tengan, ¿podemos hablar de una persona sin síntomas a los 50 años que a los 70? Hombre, ¿en varones? No, bueno, yo me... Ya sé que la pregunta es un poco... Pero yo, por ejemplo, tengo una tía que, por lo que me explica ella, cómo tiene los dolores y algunas cosas, ella a sí mismo me lo dice. Digo, mírate esto, porque yo lo tengo y tú lo puedes tener. Déjame de historias. Pues no le dan importancia a esta enfermedad. Entonces, claro, yo sospecho que seguramente lo tiene, porque me dice, tengo un dolor de pies y manos, pero es como una quemor, en catalán se dice una curisó, una... Claro, y por eso yo pregunto lo de la edad.
A ver, en varones diría yo que no, claro, no vamos tan allá. O sea, es muchísimo más precoz los signos o síntomas. En mujeres, bueno, lo que son síntomas sí que no me extrañaría que hubiese mujeres que no tuviesen síntomas o que fuesen síntomas tan inespecíficos que no los atribuyesen. Podría ser, a ver, puede ser una mujer que tenga muy inactivado el cromosoma afectado y tenga en general en su organismo y tenga muy, el que esté activo sea el cromosoma sano, digamos, el gen sano de esto, y no tenga prácticamente nada, ¿eh? Esto puede ser perfectamente. Sí, no, es como mi madre tenía un 23% de la enzima y toda la vida vivió tranquilamente y bien. Solo fue en el último, murió a los 69 años, fue cuando tuvo problemas de válvulas y se murió en 3 días. Pero tampoco claro, es que eso se pueda relacionar demasiado con el Fabry, digamos, los problemas de válvulas. Válvulas, vamos, así sí, no, dicho. Sí, no. La válvula claro, en sí, del corazón, hay no... muchas cosas más que a mí me hacen sospechar, o quizá no. Pero no sabemos si lo tenía ella, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Vale. Tenía 23% de la enzima. Ah, perdón, sí.